Los sabios conversos más importantes de la historia judía. Número 4. Ruth HaMoabía, la madre del reinado, la conversión que parió al Mashiach. En las raíces más profundas del alma judía hay conversiones que no son decisiones humanas, sino movimientos tectónicos en los mundos superiores. Ruth HaMoabía, la moabita, no fue simplemente una extranjera que aceptó una nueva religión, una nueva ideología. Fue un alma preñada de destino, cuya decisión resonó en los salones celestiales del trono de Hashem. Su historia, narrada en el breve, pero muy intenso libro de Ruth, encierra no solo el relato de amor y lealtad entre dos mujeres, sino la revelación de que hay actos individuales que transforman el curso del universo entero. Ruth no fue profetisa, ni siquiera sabia en el sentido legal, pero ningún sabio convertido, ningún sadik que retornó al judaísmo puede mirar su camino sin ver en ella el arquetipo del Ger Tzedek, el converso justo por excelencia. Porque en Ruth, el alma gentil se injerta al tronco de Israel no por miedo, no por conveniencia, ni siquiera por cálculo, sino por amor puro y absoluto a la Shejiná. La historia de Ruth comienza en tiempos oscuros, cuando la tierra de Israel era castigada por hambrunas y anarquía. La familia de Elimelech, hombre de Belén, cita Ruth capítulo 1, huye a Moab, un reino despreciado en la Torá por haber negado pan y agua a Israel, según Devarim capítulo 23, verso 4. Allí, los hijos de Elimelech, Mahlón y Quilión, se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orpá. Pero la tragedia no se hace esperar. Mueren todos los hombres, y la madre, Naomi, decide regresar a la tierra de sus padres. Orpá la besa y se queda. Ruth, en cambio, pronuncia una de las declaraciones más poderosas del Tanaj. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Los sabios, en el Masejet Yevamot 47b, ven en este versículo el molde mismo del Gerut, el proceso de conversión verdadero. Cada frase representa una aceptación. La aceptación del exilio, del sacrificio, de la comunidad de Israel y del pacto con Hashem. Ruth no pidió garantías, tampoco pidió beneficios. Ella sabía que entraba a un pueblo oprimido, sin gloria, sin promesa humana, y aún así ella eligió entrar. Por eso se nos enseña en el Midrash Ruth Rabá 2.9 que la voz de Ruth subió más alto que los coros de los malajim, porque su conversión no fue racional, su conversión fue completamente mística. El Zohar, volumen 3, 78a, explica que la Moabía representaba la chispa santa enterrada en las clipot, las cáscaras espirituales más densas. La descendencia de Moab provenía del incesto de Lot con su hija, una raíz energética contaminada. Pero Ruth hace un tikún profundo,
transforma esa energía cruda en redención. Su mérito fue tan grande que el Arizal enseñó en el Shar HaGilgulim que su alma descendía de una chispa de Adam HaRishon que debía ser redimida mediante Mesirut Nefesh, la entrega total del alma al servicio divino. Y así, sin fanfarrias, Ruth se convirtió en la primera piedra del camino del Mashiach. La dimensión mesiánica de Ruth no es secundaria, es el eje de hecho de su misión. Al unirse con Boaz, un pariente de su difunto esposo y miembro de la tribu de Yehudá, engendran a Obed, padre de Ishai, quien es y fue padre de David Hamelech. El rey David, el pastor que se vuelve soberano, el salmista que eleva el alma de Israel, nace de una conversión y por lo tanto el Mashiach ben David también llevará sangre de una gerá, una extranjera. Esta no es una nota al pie, es el corazón del misterio, tal como enseña el Maharal de Praga en su Netzach Israel. El Mashiach no puede nacer de lo puro porque no viene a ratificar el orden, sino a redimir lo caído. Por eso, su genealogía debe incluir lo impensable. Tamar y Yehudá, Rahab la cananea y luego Ruth la moabita. Y en Ruth vemos también el ideal psicológico del Ger Sedek. No exigió integración, no pidió jamás reconocimiento. Se adhirió, lo que en hebreo se dice, Davkaba, se pegó a ella. La raíz es la misma que de Veikut, la unión mística que todo judío, todo ser humano debe desarrollar con Hashem. Ruth no vino a cambiar el judaísmo, se dejó transformar por él. Esa es la diferencia esencial entre la conversión verdadera y la superficial. Y por eso, en el Talmud Babli, Masejet Sanedrín 98b, se enseña que el Mashiach vendrá como un extranjero que se revela. El modelo es Ruth, porque en la mística judía, la luz más pura proviene del rincón más oscuro. Desde la perspectiva de los sabios conversos, Ruth es la madre espiritual. Todos los Gerim, incluso los más grandes sabios como Onkelos, Akiva ben Yosef y Rabbi Meir, vieron en ella la raíz de su tikkun. Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Zohar Hadash, Ruth dice que todo converso verdadero desciende espiritualmente de Ruth, porque su acto abrió un canal espiritual permanente en los mundos superiores para que las almas extraviadas pudieran retornar. No es simplemente una figura histórica. Ruth es una matriz cósmica. En la estructura sefirótica, Ruth representa la sefirá de Malhut, el recipiente femenino que recoge, que transforma, pero sobre todo eleva. Por eso su nieto David es el rey de Malhut. Y aún hay más. La lectura de la Megilat Ruth en Shavuot, el día en que recibimos nuestra bendita Torá, no es coincidencia. Se enseña en el Midrash Tanjumá que cada alma judía pasó por un momento como el de Ruth, la decisión de decir sí o no a la alianza con Hashem. Al leer su historia en Shavuot,
Estamos recordando que el judaísmo no es un asunto de nacimiento, sino de elección, y que la aceptación de la Torá, ayer y hoy, siempre será un salto al vacío por amor a Hashem. Por eso, cada año cuando se lee su nombre, no se la pronuncia como una extranjera, se la pronuncia como madre. Se le recuerda como Ima Ruth. Así, Ima Ruth nos enseña que no hay conversión pequeña, que una decisión hecha con sinceridad en un campo de cebada, en el lomo del dolor, puede reescribir la historia cósmica. Que el alma que se apega a Israel, no por obligación, sino por pasión sagrada, no solo es aceptada, sino es coronada. Y toda chispa, incluso enterrada en Moab, puede volverse trono del Mashiach. Ima Ruth no fue rabina, no fue una líder política, no fundó una escuela, pero su mérito eclipsa a reyes y sabios, porque ella fue el canal de la redención. Y en cada alma que hoy, desde cualquier rincón del mundo, siente ese mismo fuego y dice: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, Ima Ruth sonríe, porque ella sabe que su semilla aún está floreciendo alrededor del mundo y que el Mashiach, cuando venga, llevará en sus venas la luz de una mujer extranjera que eligió amar a Israel sin ninguna condición. Pero sobre todo, temer a Hashem y amarlo con todas sus fuerzas desde el primer momento en que decidió convertirse y ser un canal de bendición, no solo para Israel, sino para el mundo entero.